Dios los bendiga. Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí para ser de mucha bendición a la luz de la palabra de Dios en forma teológica, doctrinal y devocional. Quédese hasta el final y reciba la bendición de Dios a la luz de la Biblia. Bien, vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Dios añada bendición a su palabra. Bien, aquí hay una confusión muy terrible en muchos llamados cristianos, hasta pastores, hasta supuestos apóstoles, se confunden en este texto y crean una doctrina totalmente herética. Pero para eso estamos aquí y tratar de explicar de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, el conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Menos palabras se expresan fácil y comprensible, ¿no? En el principio era el Verbo, está hablando de la eternidad del Verbo. Amén. El segundo párrafo dice: y el Verbo era con Dios. Está hablando de que ese Verbo tenía comunión con alguien en la eternidad. El problema es el final. Y el Verbo era Dios. Entonces, ahí viene la confusión de mucha gente. El verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Entonces, el Verbo es un sujeto, porque ahí está la palabra este. ¿Me entiende? Este Verbo está hablando de un sujeto. Entonces, Verbo no es una simple voz del Padre, no es el rema, es el logos. Amén. Algo real, un sujeto, por la palabra este. Entonces, el problema es que el versículo final del capítulo 1:1, y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo podemos explicar si el verso 2 dice este, dando sujeto al Verbo, y al final era en el principio con pros? La palabra pros viene del griego, y es transliterado con. Entonces, esa de pros en griego es estar al lado, al nivel de alguien, par a par, frente a frente, a un nivel de alguien. Entonces, ese Verbo, siendo sujeto, estaba a la par de alguien. Pero, ¿cómo podemos entender cuando dice y el Verbo era Dios? O el vocablo Dios viene de las 3 idiomas que fueron escritas en la Biblia. Por ejemplo, el vocablo Dios se traduce del hebreo como Elohim. El vocablo Dios se traduce del arameo como Alá. El vocablo Dios se traduce del idioma griego como Theos. Entonces, tanto como en arameo como en hebreo, el vocablo Dios significa fuerza, poderoso o todopoderoso, valiente, robusto. Ahora, esa palabra Dios es traducido ¿de qué? De este vocablo que se deriva Eloá, que se traduce como Dios o deidad o una divinidad. Entonces, la palabra Dios no especifica a un sujeto. Entonces, San Juan 1:1 nos hace ver que ese Verbo, siendo un sujeto, era Dios. Ahora, ¿quién era entonces el Verbo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Y no me venga a decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. No, señor, porque la Biblia dice claramente que Padre es un Padre viviente. El Hijo, vemos claramente aquí que es el Verbo, porque dice que es este. Entonces, este es el Hijo. O sea, el Verbo es el Hijo. Y estaba en una esencia
tenía deidad, estaba en una deidad, con alguien más, con alguien más. Entonces, bien, de esta manera estamos analizando un poco la palabra de Juan, palabra de Dios en Juan 1:1. Amén. Y la palabra Elohá, que se traduce Dios, indica deidad o divinidad. Entonces, una deidad, una divinidad, no es un específico sujeto, sino alguien que tiene esa cualidad de ser divino, sobrenatural, ¿no? Entonces, la palabra Elohá y su plural es el Elohim. Elohim, que regularmente se traduce Dios. Por tanto, el nombre Elohá expresa expresión creada en el hombre por la sobrenatural que emana o que realiza, el poder que despierta terror y pavor. Entonces recuerde cuando en el monte Sinaí el pueblo de Israel estaba escuchando, estaban mirando al monte que humeaba, habían truenos, rayos, relámpagos, y eran trompetas, no sé, tanto era, y la gente oía, el pueblo oía, y se espantaron, tuvieron miedo. ¿Se entiende? Entonces, ese Elohá, esa deidad, emanaba temor, y no indica un solo sujeto, esa palabra deidad o Elohim. Amén. Entonces, cuando la Biblia demuestra que el Padre es un Padre viviente y es Dios, está indicando que el Padre está en una sola esencia. Es como por ejemplo en Juan 14:1. Ahí dice Jesús: crees en Dios y cree también en mí. Entonces vemos claramente que en Dios no hay un solo sujeto. Hay varias personalidades. Amén. En este caso, según el Nuevo Testamento, vemos que hay un Padre, que es Dios único, el Hijo, que también considerado como Dios, 1 Juan 5:20, y el Espíritu Santo, considerado como Dios por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, ¿no? Donde Ananías miente al Espíritu Santo y Pedro dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿cómo se explica esto? Claramente es que en ese Dios, en esa deidad, en esa esencia, existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el que vino tenía o estaba en la esencia que estaba el Padre y el Espíritu Santo, y estaba bien calificado. Amén. Cuando usted lee Juan 1:1 y verso 2 y verso 3, usted va a entender ¿no? la razón más simple del por qué se llama verbo al Hijo de Dios. Es como nuestras palabras, escúchalo bien, es como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás. Así fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué dice que verbo es un sujeto? Porque el verso 2 dice ese verbo, ese sujeto que es es el verbo, es el Hijo de Dios. Lo dice que verbo es un nombre, lo dice en Apocalipsis 19:13. Entonces, ese Hijo vino a explicarnos el pensamiento de su Padre a nosotros. ¿Cuál era? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, en ese Hijo enviado, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en él tengan vida. Y el verso 18 dice: el que no cree en ese Hijo está condenado. Entonces, el que vino no era el Padre. ¿Por qué? Porque muy simple. El Padre no varió en su naturaleza. El Espíritu Santo no varió en su naturaleza, ni mucho menos de su esencia. El que varió en su naturaleza es el Hijo.
es el Hijo. ¿Por qué? Porque Juan 1:14 lo dice claramente. Y aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que el Hijo varió en su naturaleza divina. Se despoja de su gloria, de su naturaleza divina, no de su esencia. De su naturaleza divina se despoja y se hace humano, pero sin perder la esencia en que ha estado. Pero el Padre jamás perdió la naturaleza, jamás se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Santiago 1:17 lo va a refutar a toda esa gente que dice que el Padre se hizo carne, donde dice que en ese Padre no hay mudanza, ni sombra de variación, ni sombra de variación. Entonces el Padre nunca varió de su naturaleza, el Padre nunca se mudó de su naturaleza. El Hijo sí cambió y varió de su naturaleza divina. Amén. Porque dice Juan 1:14 que fue hecho carne. ¿Cómo usted me va a venir a decir que el Padre se hizo carne? ¿Cómo usted me va a venir a decir que el Padre es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nunca cambió ni varió su naturaleza. El Padre nunca varió ni cambió de su naturaleza. El Hijo cambió y varió de su naturaleza sin dejar la esencia. Amén. Por eso en el nacimiento, ¿qué dice? Una parte humana y una parte de la esencia celestial del Espíritu Santo. No perdió la esencia. El Hijo perdió, se despojó, no perdió, sino se despojó de su gloria, nada más, de su naturaleza divina, de su gloria divina. Se despojó voluntariamente también, ni siquiera se obligó, nadie le obligó, voluntariamente se despojó y fue hecho carne, y se convierte como hijo del hombre, y se convierte como uno de nosotros, sin perder la esencia. Por eso que estando como hombre siempre dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estando en esa condición humana, dijo, expresó: Hijo, tus pecados te son perdonados. A ese hijo humano, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Entonces el Hijo, de su poder, de su gloria, de su naturaleza divina, varió para formarse como hombre. Por eso en el Hijo existe doble naturaleza en un solo ser. Porque muchos van a dividir esto en dos, a Jesús humano y Jesús divino, para explicar su doctrina errada. Como lo hicieron mucha gente en el año 400, por tal Eustaquio, por tal Nestorio, tratando de explicar sobre Cristo y su naturaleza. Dividieron a Jesús. No, Señor. Jesús nunca perdió de su esencia, pero cuando se hizo carne por 33 años y medio, sí varió de su naturaleza. Pero el Padre nunca varió, nunca fue hecho carne, nunca varió ni de su naturaleza ni de su esencia. Imagínense. Entonces hay muchas doctrinas que se levantan hoy para enseñar cosas raras. Jesús humano, Jesús divino y tantas cosas. Jesús mismo orándose a su Jesús deidad. Otros ponen a la deidad como un sujeto, diciendo Jesús humano oraba a su deidad, a su divinidad. ¿Cómo usted va a decir que deidad o divinidad es un sujeto si habla de lo que indica soberanía de alguien? Bien, esta es la palabra de Dios. Por eso es que ustedes tienen que orar, ayunar y leer la Biblia, y no estar con eso de doctrinas raras que se levantan hoy para engañar a la gente. Mucha gente está perdido por abrazar esas doctrinas y no estudiar la Biblia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sin saber